toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomás y hoy volvemos para hablar de una figura extraña. Una figura extraña porque es un deportista estadounidense cuya carrera principal se hizo en Japón y que fue campeón del mundo, pero nunca perdió el título, pero no ha peleado más de 100 veces en un ring. Y sobre todo, alguien que es muy polémico en los dos deportes, que disputó, incluso diría que en los tres, si contamos la NFL. La vida te lleva por caminos sorprendentes, nos referimos a Bob Sapp. Y es que la carrera de Bob Sapp es extrañísima porque no debería haber sido wrestler. ¿A qué me refiero? A que Sapp debería haber sido jugador de fútbol americano. Ocurrieron cosas, acaba esa carrera, entra en WWE y de repente llega el inoquismo. Qué bonito son las artes marciales mixtas, qué bonito es el kickboxing. Vamos a dar el título a gente que haya sido importante en eso y Bob Sapp acaba como campeón del mundo. Pero acaba como campeón del mundo sin pelear prácticamente en el mundo del wrestling. Ahora lo vamos a explicar porque la verdad es que la historia representa muy bien qué es el inoquismo, pero es extraño y al final es toda la locura de un hombre. Nos vamos al principio y es que Robert Malcolm Sapp nació el 22 de septiembre en una ciudad pequeña como es Colorado Springs del 1973. Carrera prometedora en el fútbol americano, en el instituto ya dominaba, al final era un jugador muy grande, llega a la universidad. En la universidad acaba en los Washington Huskies, una universidad importante, es el mejor jugador de línea de su conferencia en el año 96, todo hace indicar que tuvo una carrera muy prometedora. Es más, le cogen en tercera ronda es una ronda muy positiva por parte de los Chicago Bears. Es un pick alto, es un pick que puede jugar, es cortado sin haber jugado un solo partido el primer año y cae en Minnesota. En Minnesota está 2 años donde juega un partido igualmente. ¿Cuál es el problema? El problema es que da positivo por esteroides. Al dar positivo por esteroides es sancionado con 1 año entero. Hay que recordar que esta es la época donde NFL se pone seria con eso. Y Sapp de repente parece que no tiene carrera. Es más, no puede volver porque acaba en bancarrota debido a unos problemas con su agente y acaba sin ningún tipo de dinero. Claro, es prácticamente un vagabundo y tiene que decidir tomar un trabajo rápido que le ayude a conseguir dinero. ¿Qué es lo que hace? Pues, debido a ciertos amigos, meterse en el mundo del wrestling. Estamos hablando del año 2000, es decir, estamos hablando todavía de una era donde el wrestling es muy importante y en Estados Unidos no existe un lugar para el WWF donde al final tienes que irte a, no son indies como tal, pero a empresas pequeñas a trabajar. Lo que existe es WCW. Existe WCW, existe esa histórica factoría que tenían en el sur de Estados Unidos y a Bob Sapp le contratan. Claro, le contratan y le ponen un personaje de dominante, un luchador absolutamente salvaje que destruye a la gente. Y lo que hace en este caso la empresa es que parece que le quieren dar el push que posteriormente recibiría Corbón. Obviamente no lo recibiría en el mismo sentido que Corbón pues era mucho más carismático, era mucho más espectacular. Pero oye, Bob Sapp había encontrado su puesto en el mundo del wrestling. Spoiler, no llega siquiera a debutar. ¿Por qué? 2001 cierra WCW y WWF, como es lógico, no está interesado en gastarse tanto dinero en un luchador tan verde y que además no aporta mucho. ¿Cuál es la decisión entonces de Sapp? Pues no va a irse a las indies, aunque pelean en WA Worldside, y se marcha a una empresa random, por así decirlo, de estas de peleas de famosos, como lo que hace actualmente Logan Paul. Y ahí lo que hace es ganar a Perry de Refrigerator, es decir, a uno de los mejores, William Refrigerator Perry, uno de los mejores jugadores de la historia de los Chicago Bears, en un combate de boxeo. ¿Y qué es lo que pasa? Que al ganar en ese combate de boxeo, varios jugadores japoneses se fijan en él y deciden que quieren firmarle. ¿Cuál es el plan? Que entrene MMA. Vale, hasta ahí bien. Se pasa 6 meses en Estados Unidos y da el salto a Japón. ¿Cuál es el tema? Que estamos hablando de la era de la MMA en Japón. Básicamente en Estados Unidos, debido a McCain, debido a otros hombres, la UFC está prácticamente prohibida. No completamente, pero sí prácticamente. Y en Japón el negocio es el más importante. Es el más importante, además tiene una cosa muy tocha detrás. Tiene mucho dinero. Ese dinero evidentemente es dinero sucio. Es dinero de la Yakuza, es decir, del grupo mafioso que hay en Japón. Lo cual, pues evidentemente es muy grave, pero a su vez tiene mucho sentido. Japón está enamorada de esta clase de combates. Esta clase de combates son muy distintos a los que solemos ver habitualmente. Y hay dinero de por juego. Por tanto, la decisión que toman nuestros amigos es, oye, si aquí se va a mover tanto dinero, vamos a blanquear. Vale, mucho dinero en juego. Sapp era algo distinto a todo lo que tenían. Vamos a ver qué pasa. Y lo que pasa es que hay algo muy raro. ¿Por qué? Porque actualmente sabéis que los peleadores, los luchadores de MMA
tienen combates muy concretos, en el tiempo, una serie de combates, una serie de enfrentamientos al año, normalmente 3 o 4 en UFC y ya está. Vale, SAP era kickboxer y luchador de artes marciales mixtas a la vez. Esto es una locura, esto es casi imposible, pero claro, SAP llega en 2002 y de repente se transforma en una leyenda. ¿Por qué? Porque no pelea como el resto. Es decir, tiene una descalificación en sus primeros combates debido a que pega de forma ilegal. El público de Corea, el público de Japón se enamora de SAP. Es el único tío que pelea de forma distinta. Va todo el rato agresivo, todo el rato intentando pelear. No tiene prácticamente técnica. Es más, ese año tiene un combate contra Antonio Rodrigo Nogueira, que es un gran combate, el cual evidentemente pierde, pero es histórico. Gana a Host, que es uno de los mejores luchadores kickboxers de la historia. Y claro, cuando ganas a Host en kickboxing, siendo uno de los mejores kickboxers de la historia, de repente tienes un puesto en el corazoncito de todo el mundo. Y aquí es donde llega Antonio Inoki. Inoki está embarcado en este proyecto suyo personal, donde su idea y su planteamiento es que si tú eres bueno en MMA, tienes que ser bueno en wrestling. A ver, no tiene mucho sentido. Pero claro, ha enviado a gente del wrestling a las MMA. Es más, ha destruido puses porque, por ejemplo, Nagata llega aquí y lo masacra. Claro, no son luchadores entrenados para pelear en artes marciales mixtas. Bueno, pues el bueno de Inoki decide que es que hay que darle al wrestling de realismo. Para darle realismo hay que hacer esto. Claro, vosotros pensáis, bueno, no pasa nada porque... No pasa nada, pero Bob Sapp es un luchador muy popular. Con muchísimo público detrás, con muchísima fanbase. ¿Qué es lo que dice Inoki? Bueno, si este pavo es tan bueno en artes marciales mixtas, que debute en mi empresa. En el Japan y se va a enfrentar a Mirko Krokop. Para el que no lo sepa, Mirko Krokop es posiblemente el luchador más brutal que existió en las artes marciales mixtas y en el kickboxing. Gana Krokop, que no está nada mal, pero se marcha a Estados Unidos, su siguiente combate, Bob Sapp. Y en su siguiente combate lo gana, pero intenta intervenir Tyson. Básicamente ambos amenazan de muerte, ambos se pelean y el tema es que todo hace indicar que ambos iban a enfrentarse en un combate de boxeo o de kickboxing. Nunca llegaron, por cierto, a un acuerdo, básicamente porque Bob Sapp no vendía en Estados Unidos prácticamente nada. Es más, al público le daba lo mismo y Tyson no podía viajar a Japón. Bueno, básicamente por criminal pues no le daban la visa. Con esto en mente vosotros diréis, bueno, pues ¿qué hace? Gana Akebono. Sí, Akebono, el histórico luchador, lo gana para cerrar 2003. ¿Esto que implica? Que en 2004 pelea en el show del 4 de enero de New Japan y que le dan el título. Sí, Antonio Inoki decide darle el título mundial al derrotar a Sasaki y posteriormente derrota a Nakamura para retenerlo. Vale, aquí es donde vamos a definir el inoquismo, la estupidez de la vida y en general todo. ¿Por qué? Evidentemente, Bob Sapp sigue avanzando en los rankings y tiene que enfrentarse a Fujita. Fujita, que también sería un wrestler profesional, en un combate de MMA, ¿vale? Es decir, no estamos hablando de un combate de wrestling, no es un combate preestablecido, es un combate donde Sapp parece que tiene más o menos bajo control, el primer asalto va sobre el guay, y de repente Fujita le sorprende y con una llave de sumisión acaba provocando que Bob Sapp se rinda. Vale, hasta aquí todo normal, quiero decir, es un combate de MMA, en los combates de MMA hay veces que ganas, hay veces que pierdes, no hay ningún tipo de drama, bueno, no pasa nada. Claro, hay un problema. Bob Sapp es campeón en New Japan por una razón y una razón solo. Porque es muy bueno en artes marciales mixtas. Por tanto, si pierde contra otro luchador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dejar el título vacante. Esta será la última vez que Bob Sapp aparecerá en la empresa durante los siguientes 9 años. Es decir, Bob Sapp se carga a los wrestlers y de repente Bob Sapp pierde, ¿vale? Pierde el título porque lo tiene que dejar vacante por no ganar a otro luchador en otro deporte. Es una cafada absoluta. Pero claro, esto hace que tenga un récord de 2-0 como campeón del mundo y que nunca vuelva a perderlo. Sapp además vuelve a las artes marciales mixtas y en 2005 consigue ganar uno de los torneos más importantes para llegar al World Grand Prix. Allí es cierto que en primera ronda pierde contra Choi y a partir de aquí es donde tenemos el drama y por qué Bob Sapp es ahora muy odiado. En aquel momento era muy querido, pero a partir de ahora es muy odiado. Parte 1. La parte 1 es que empieza a discutir con el management japonés y quiere marcharse. Quiere marcharse y se supone que hay dos ofertas detrás suyas. Según Kurt Bauer, una de WWE y una de TNA. La de TNA no sabemos muy bien los términos, pero la de WWE todo hace indicar que parecía que su primer feudo iba a ser con Chris Benoit y que iban a ser básicamente pues, un luchador súper dominante, heel, claramente en el caso de Bob Sapp, que intenta ganar los combates pues como los ganaba la vida real, con una ofensiva bastante poco ortodoxa. La realidad es que si tú ves los combates de Bob Sapp son malos. Pero bueno, es cierto que para la Ruthless Aggression
un luchador de este estilo puede funcionar. Vale, venga, vamos a comprar barco, vamos a comprar que podía tener sentido. Nunca llegaron a hacerlo por el problema del contrato en Japón. Y Bob Sapp aquí se ganaría el odio de todos los fans de las artes marciales mixtas. ¿Por qué? Porque haría algo que es básicamente vender peleas. Él asegura que no, Mirko Cro Cop está muy enfadado con él porque asegura que sí. Básicamente venía aquí a Europa y perdía combates. Pero no es que perdiera combates contra luchadores de su nivel, no, perdía combates contra luchadores muy inferiores. Hay gente que decía que era porque se dejaba. Hay gente que decía que el problema era su preparación. Básicamente Bob Sapp, incluso en sus años grandes, es decir, 2002, 2003, 2004, era un tío que era una máquina de marketing. Todo el rato estaban vendiéndole como la figura, como la imagen, como el tal, como el cual, y no entrenaba prácticamente. A partir de 2005 es que pasa. Pierde combates absolutamente ridículos, pierde combates absolutamente vergonzosos. Claro, vuelve a K1, luego hablaremos de cómo vuelve, pero acaba en Hustle. En Hustle es cierto que acaba con el invicto de Wataru Sakata, no sirve para mucho más porque pierde rápidamente, y en 2013 forma parte de Chaos, peleando junto a Toru Yano y junto a Ishii, en dos combates distintos, y termina su carrera en Wrestle One y en Inoki, en la nueva empresa de Inoki, en IGF. Pero claro, en las MMA se transforma en un meme, porque lo que hemos dicho, primero se deja perder y luego empiezan a usarlo como el luchador contra el cual todos se quieren enfrentar. ¿A qué me refiero? Tú sabes que te vas a enfrentar a Bob Sapp, puedes vender que es un ex campeón, un ex luchador súper dominante, un tal, un cual, pero en realidad sabes que va a perder siempre porque no está capacitado. Claro, pelea en Europa. En Europa pues, los combates son absolutamente vergonzosos. Pero es que claro, luego viaja a Estados Unidos y en Estados Unidos, por ejemplo, pierde contra Bobby Lashley, pierde contra múltiples personas y los combates son un chiste. Quiero decir, el combate de Bobby Lashley, por ejemplo, es abuchadísimo. Y hay que pensar que Bobby todavía no estaba en su mejor momento, las MMA, y lo que hace es hacer un takedown y de ahí se tira 1 minuto y medio encima golpeando. Ya está. Es decir, lo que hace Bobby Lashley es perfecto. Le tiro, le dejo sin protección, golpeo, golpeo, golpeo hasta que se rinda. Literalmente eran ver combates donde Bob Sapp recibía hasta que se rendía. Claro, evidentemente, pues Cro hizo esos comentarios y Sapp decía que no, que es que como ganaban poco dinero, que él prefería pues ganar dinero sin ponerse en riesgo. Claro, evidentemente esto es una vergüenza y esto lo transformó en una especie de figura negra dentro del mundo de las MMA, porque las MMA son al final de intentar ganar, de intentar superarte, y Bob Sapp fue como una de las primeras figuras de este año, de este siglo, ¿no? Una de las figuras más relevantes tal. Cuando peleó con Fujita iba 5-2 en artes marciales mixtas. En 2008 iba 10-3, es decir, no es el combate de Fujita lo que afecta, es luego el tema del conflicto con K1, pero bueno, y Pride. 10-3 está muy bien. Va 12-20 en la actualidad, se retiró en 2018. En artes marciales, en kickboxing, perdón, va 10-5 después del combate con Choi. 10-5 son buenos números, quiero decirte. Son números de un luchador bastante interesante. Además de esas 5 derrotas, 2 son por descalificación. Es decir, es un luchador que está muy arriba en los rankings. 12-19 cuando se retiró. 12-19. Y evidentemente esto ha provocado una polémica gravísima. Una polémica, pues que la gente estaba muy molesta, que la gente estaba muy enfadada. ¿Por qué? Porque al final yo creo que nadie te pide que Bob Sapp sea la primera figura, por así decirlo, del planeta, o que Bob Sapp fuese campeón, o que Bob Sapp... Pero un tío como Ken Shamrock, como Dan Severn, es decir, uno de los, por así decirlo, es verdad que Severn y Shamrock son de la generación pasada, pero uno de esos tíos que es como los importantes de Estados Unidos, que rompe las barreras y que se va a otro país a demostrar, por así decirlo. Claro, en New Japan podría haber sido similar, quiero decir, el único luchador afroamericano en ser campeón, una persona con un carisma que parecía que encajaba muy bien con el público japonés, alguien que podía funcionar bien, y no funciona. Quiero decir, y no es que no funcione, es que queda como un absoluto retrasado, con perdón de la expresión, ¿vale? Pero al final la sensación que acaba dejando todo esto de Bob Sapp es que todos tomamos decisiones que afectan a cómo somos valorados. Y que esas decisiones no las tomamos en el sentido de, ay, es que soy el mejor tal, sino que las tomamos en el sentido de, pues yo quiero más dinero, pues yo quiero más popularidad, pues yo quiero tal. Evidentemente su carrera en wrestling es parcialmente o totalmente culpa de Inoki. Inoki toma decisiones con sus propios wrestlers que son dañinas. Y Bob Sapp es el ejemplo más claro. Bob Sapp merecía ser campeón del mundo. Bob Sapp llevaba 10 combates antes de ese título mundial y no era un buen wrestler. Pero es que cuando le quitas el título es aún peor, porque al final lo que ocurre, y esto es algo que hemos hablado muchas veces, cuando tú llevas las MMA y el wrestling como el mismo deporte,
nadie se ve beneficiado del mundo del wrestling. Porque evidentemente el wrestling está predefinido, está buqueado, está decidido. Es decir, quiero que este luchador gane, por tanto le buqueo de tal forma, por tanto funciona así. Si yo lo que hago es que no está predefinido, es que gana quien a mí me sale de los huevos porque yo soy más listo que el resto, lo que ocurre al final es que gane quien gane, pues tener un problema. Si hay un upset, de repente, ¿quién va a ser campeón? Si el campeón pierde, de repente, ¿qué va a ocurrir? Sí, el tema de Lesnar quizás sea más grave, ese título que se queda vacante, que técnicamente Lesnar no quiere devolver por sus movidas personales. Pero es que el título de Bob Sapp queda vacante de la forma más ridícula posible, porque hace quedar en ridículo a los dos luchadores, entre los Nakamura, que perdieron con Bob Sapp, porque hace quedar ridículo al propio Bob Sapp, y porque hace quedar ridículo a New Japan, que pierde el título sin que haya sido en su empresa y sin que haya podido ganar dinero de ello. Claro, con esto en mente ya veis por dónde van las cosas, que la culpa de la carrera de wrestling no es de Bob Sapp, pero en artes marciales y en kickboxing sí. Es decir, al final nadie puede juzgar a otra persona por las decisiones profesionales que toma. Si yo prefiero ganar dinero a entrenar, pues me puedo aprovechar, que es lo que hace Bob. Y si me sale bien, pues eso que me llevo. Pero claro, eso no es sinónimo de que esté bien hecho o de que merezca el respeto de los fans. Y esto es algo que ha llevado a mucho debate, porque mucha gente lo que dice es, hombre, pero es que Bob Sapp debería recibir más cariño, debería recibir más respeto, porque al final es el luchador afroamericano que tal y que cual. Hombre, pero es que no funciona así. Quiero decirte, el ser afroamericano no le exime de haberlo hecho mal. El haber peleado en Japón no le exime de haberlo hecho mal. Y sobre todo el problema es que si hubiera sido que Bob Sapp no era bueno y se deja perder, pues mira, al final sería la típica historia que contamos nosotros, que se cuenta en el futuro y con la que no pasa nada porque a nadie le importa. Es como nada, el tío este que podía haber sido un buen wrestler y no quiso serlo. Vale, no hay drama. Pero claro, si un luchador que podía haber sido grande, que podía haber sido dominante, que podía haber estado arriba, acaba transformándose en una especie de meme del que la gente se burla, que no importa, que no es interesante, y sobre todo que todo el mundo le odia, porque al final en las artes marciales mixtas todo el mundo le odia, es muy duro. Claro, Bob Sapp al final cuando se retira tiene una frase que para mí es lapidaria y a la vez tiene razón. La frase lapidaria por la que tiene razón es que cuando él le dice no, pero Bob, porque tal, porque cual, la respuesta que él da es ya, pero yo me he llevado el suficiente dinero, me puedo retirar sin ningún tipo de problema, ya mis películas. Claro, alguno pensará y con razón, bueno, pero es que el dinero no lo es todo. Ya, pero lo que te va a decir Bob Sapp es, yo cuando acabé la NFL estaba prácticamente bueno, y si prácticamente, estaba en la calle, me podían echar en cualquier momento, yo no tenía dónde caer muerto, y gracias a esto tengo un dinero, y tengo una vida, y tengo a gente que, bueno, pues me puede pagar las facturas, y ya no voy a tener que trabajar más. Por ese lado, lo que hizo Bob Sapp es lógico, quiero decirte. Si has perdido combates, ya has quedado en ridículo. Has ganado el suficiente dinero para que te compense a la perfección. Pero a su vez hay una especie de orgullo detrás, yo creo, y de cómo es cada uno, que a mí me hace muy difícil entender el, no, vamos a perder todos estos combates porque a mí me da lo mismo. Para mí es incomprensible el, nada, da igual, yo pierdo combates, pero bueno, como gano dinero, no me importa. Al final es una cuestión de orgullo y economía. Claro, Bob Sapp ganó más dinero porque iba a Finlandia a perder contra un random porque le pagaban más. Seguramente sí, pero en su camino perdió mucho del cariño que tenía de la gente. Y en el mundo del wrestling al final lo que le pasó fue extraño pero definitorio del inoquismo, como decíamos. Tú no puedes basar una empresa en las artes marciales. No puedes porque no es lo mismo y porque te puede pasar esto. Pero claro, es que además ni siquiera Inoki lo intentó solucionar. Quiero decir, no hubo una excusa, no hubo un argumento, no hubo un no porque estaba lesionado, un no podía entrenar lo suficiente porque precisamente había estado aquí, no fue. Pierdes, te quitamos el título. Podía haber defendido al día siguiente. Al día siguiente no porque tuvo una pequeña lesión, pero al mes. No lo hicieron. Y esto queda en el linaje del título. Esto lo he hablado muchas veces y esto siempre es importante. El IWGP es un título que todo el mundo valora como un título importantísimo. Y en parte tienen razón. Es decir, es un título muy importante, es un título muy relevante, es un título que yo creo que todo el mundo considera como uno de los grandes. Vale, pero es que existe esto. Quiero decir, y cuando digo existe esto, digo, es que es la última vacancia así tocha que ha existido. Y es la última vacancia ridícula. Porque claro, lo que pasa del Lesnar, mira, vale, lo que pasa de Tana cuando se lesiona, vale, mira, lo que pasa aquí es que tú ves que gana Tenzan el título, que se lo gana Tenryu, es decir, se lo gana alguien importante, que lo pierde con Sasaki en su primera defensa, y que lo pierde con Bob Sapp en su primera defensa.
Fujita es campeón del mundo durante casi medio año solo porque consiguió ganar el título. Es decir, literalmente le dieron el título a Fujita porque Fujita ganó a Bob Sapp. ¿Qué sentido tenía este? Ninguno. Y el drama es que hasta prácticamente 2005 se transformaría en esto la empresa. No, es que tú eres bueno en MMA, ganas. Tú eres malo en MMA, te tienes que marchar. Es un desastre. Es ridículo. Pero esto ocurrió y esto nos dio a Bob Sapp como campeón del mundo. Con Bob Sapp como campeón del mundo nos despedimos por hoy. Recordad que el viernes volveremos con un vídeo de opinión. Yo me despido y hasta la próxima.